Ok, hoy día vamos a hablar de un hábito, no un hábito, ¿verdad? Que el hábito hace al monje, no de esos hábitos, sino de una buena costumbre, ¿correcto? De una disciplina y de algo que en realidad he visto mucho en nuestra congregación que lo hemos hecho, algunos han logrado hacerlo, terminar el día y decir, uff, lo logré, ¿no? Otros están esperando el momento que termine con su tupper ahí, ¿no? Me han hecho acordar. Con su tupper ahí, ¿no? Con su bolsa de pan a las 5:50, ¿sí? Y está entrando, 5:59, tu mano está entrando en la bolsa de pan. Dios mío, Señor, apenas le han puesto un horario de ayuno así exactamente a las 6 y ¡pam! Y todavía cuando estás así de camino dices, gracias. Bien, allí nosotros estamos descubriendo qué es lo que también nos está dominando, ¿correcto? Y hoy día entonces vamos a hablar del ayuno. Repite conmigo, ayuno. Es como que suena feo, ya duele, ¿no? A ver, repite conmigo, ayuno. Buen provecho con tu ayuno, así voy a tener que decir. Ok, nosotros vivimos en un mundo que es natural, ¿verdad? Pero también existe una realidad, que es la realidad espiritual. La realidad espiritual, la Biblia dice inclusive que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, dice la Biblia, en las regiones celestes. Está hablando de espíritus. A veces es como que vemos una sombra, ¿verdad? Mi sombra, y imagínate que venga el equipo de limpieza de la iglesia y comience a limpiar, tratando de limpiar mi sombra. ¿Tú crees que se podría hacer? Imposible, ¿verdad? Imposible. Tendrían que ir a la causa, o sea, a mí. Tenían que quitarme de aquí para que sea quitada la sombra, ¿verdad? A veces nosotros estamos tratando así con muchas cosas en nuestra vida, con ataduras, que de pronto adicciones, de pronto pecados, de pronto situaciones que necesitamos que se limpien, que se quiten de nuestra vida. Pero estamos tratando de limpiar la sombra, pero no ir a la causa porque no nos ha sido revelada la causa. Porque no sabemos qué en realidad está causando lo que nosotros estamos viviendo y padeciendo o no sé, pasando. Entonces necesitamos entonces ir a la causa. Repite conmigo, causa. No habla causa, no, ir a la raíz. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Mira lo que dice la Biblia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? Las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y vamos a ver una de las armas. Es el ayuno. El ayuno no es una huelga de hambre para presionar a Dios que haga lo que tú quieres. ¿Correcto? El ayuno entonces no es dar gracias a Dios solamente y por algo, ¿correcto? Que sí puede involucrar, ¿verdad? Entonces, Señor, gracias por lo que me diste, ahora te pago con este dolor. Tampoco es así, tampoco te voy a pagar con este sufrimiento tan grande y voy a dejar de comer 7 días, Señor, para que sepas cuán agradecido estoy contigo, ¿no? Entonces, no es eso el ayuno, es mucho más que ello. Y nosotros queremos aprender el día de hoy. ¿Cuántos quieren aprender el día de hoy? Hay dos tipos de modalidades del ayuno. Y el primero es un ayuno como voto espiritual. El primero es un ayuno como voto espiritual. Un voto es algo que alguien hace voluntariamente. El diccionario bíblico, ¿y sabes cómo se llama el diccionario bíblico? Se llama el diccionario bíblico Neder. Que algunos le dicen Neder. Pero gracias a Dios nosotros tenemos nuestro diccionario bíblico Neder. ¿Ok? En el diccionario dice que es la obligación asumida voluntariamente como una expresión de gratitud
Y como por una bendición recibida o por recibir con frecuencia, dice también, refleja la conciencia de una dependencia especial por Dios. Amén. Si bien es cierto, el ayuno también es un acto en el que buscamos a Dios, también nosotros en el ayuno le agradecemos a Dios. Amén. En oración, gracias, Señor. Ahora, gracias por el milagro que me diste, gracias por el milagro que vas a hacer, ¿correcto? Pero también esto es voluntario, el ayuno como voto es voluntario. ¿Qué le puedes dar a alguien que lo tiene todo? La vez pasada, quiero que sepan, en realidad Dios nos ha bendecido. El local de la conferencia está costando bastante dinero, miles de soles, el local donde vamos a ir para la conferencia. Pero el Señor tocó el corazón de una persona, de un empresario, y él ha pagado todo el local. Dios está con nosotros, ¿verdad? Cuando comenzamos esta iglesia, la comenzamos jovencitos y adolescentes, propineros. Yo no sé cómo, pues mire, Dios nos bendijo con un local que no pagábamos. Estuvimos ahí un tiempo, ¿verdad? Intentando levantar la iglesia, estaba por San Isidro. Difícil, ¿no? La bulla, venía una abuelita, cállense la boca, gritaba, era terrible. No podíamos hacer iglesia ahí. Pero Dios nos bendijo desde ese tiempo. Nos fuimos al Club Arequipa, Dios fue fiel durante todo ese tiempo. Dios proveyó. Así que otro cherry más. Dios quiere que vayas a la conferencia, ya pagó ya el local. Amén. Pero ¿qué puedo hacer? Yo dije, ahora, ¿cómo le agradecemos a esta persona? ¿Qué le puedo dar si tiene la plata, la familia, tiene a Dios, porque es cristiano? Es tremendo. ¿Qué le puedo dar? O sea, así te pones a pensar cuando tú le dices a Dios, entonces también, ¿qué le puedo dar si Él tiene todo? Entonces hay un ayuno devoto, voluntario, algo que tú le dices a Dios, Señor, yo quiero buscar tu rostro en este tiempo. Pero el voto entonces es voluntario, pero cuando lo haces, cuando lo dices, ya no es voluntario, es obligado. Fíjate, Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, y te lo voy a explicar mejor. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Voluntario entonces es antes de prometer, y después de prometer es pecado si no lo cumples. ¿Correcto? Entonces en Proverbios, el capítulo 20, el versículo 25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Lazo, o sea, te atas. Sí, Señor, te prometo, todos los domingos llegaré a las 8 de la mañana para servir. Te lo prometo, Señor, por la Sarita. Siguiente domingo. Levántate, hoy tienes que ir a la iglesia. ¿Qué? Entonces el voto es un compromiso unilateral. Cuando nosotros hacemos votos matrimoniales, cuando tú le lees, generalmente nosotros animamos, y eso lo vas a ver dentro de poco con Martín, les animamos a Greti y a Martín a que hagan sus propios votos. Entonces él va a prometer, yo prometo, ¿qué le irás a prometer? Serte fiel, ¿verdad? Peinarme todos los días. Yo prometo bañarme. ¡Wow! Gloria a Dios, esa es una promesa que hay que cumplir, hermano. Y hay una serie de votos que vas a prometer ese día. Pero luego de dar esos votos, ya son obligatorios. ¿Correcto? Y Dios te lo va a pedir, te va a pedir cuentas por eso que tú dijiste. Por eso que una vez nosotros nos reímos cuando fuimos a un matrimonio y la mujer le prometía, yo jamás estaré despeinada. Dios mío, ese voto lo va a reclamar, puro pecado vas a vivir. Y los votos pueden ser muy variados, pueden ser diferentes votos.
Tú puedes ver, por ejemplo, y decirle a Dios, Señor, porque algunos, por ejemplo, critican, ¿no? Y dicen, Señor, yo voy a prometer, yo voy a hacer un voto, un ayuno, y toda la mañana no voy a tomar desayuno, y de pronto a la hora de almuerzo voy a almorzar, Señor. Pero en la mañana voy a buscar tu rostro, voy a orar, en lugar de tomarme este desayuno, voy a estudiar la palabra de Dios. Amén. Pero otras personas voltean y te dicen, ¿no? Los religiosos, oh, eso no es boda, eso no es desayuno, no, perdón, no es ayuno, olvídate, es cualquier cosa, es dieta. Y comienzan a criticarte, pero el voto es voluntario. Así que tú le puedes decir, mi ayuno es voluntario. Yo le he ofrecido al Señor, como, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel, ¿qué le dijo? Yo no voy a comer eso, yo voy a comer legumbres solamente. Tú no le podías decir, eso no es desayuno, tan loco, tú no. Pero Dios bendijo, ¿verdad? Lo bendijo a Daniel en ese voto que él hizo. Amén. Inclusive Hechos 18, mira, Hechos 18, la Biblia menciona lo que hace Pablo. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido, dice, aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Así que los votos pueden ser de muchas formas, ¿correcto? No solo es dejar de comer. El voto puede ser, por ejemplo, hay algunas personas que te dicen constantemente, hermano, tú estás con el celular para arriba y para abajo, te veo en el servicio, estás selfie, mira, selfie, sonríes el pastor y todo. Por todos lados estás con el celular, y te lo dice uno, te lo dice otro, y tú, no, yo no tengo ningún problema. Ok, ¿por qué? Si tú dices que no tienes ningún problema, ¿por qué no le ofreces un voto de ayuno de celular al Señor? Hazlo, para que te des cuenta si en realidad tú tienes el celular o el celular te tiene a ti. ¿Correcto? ¿Perdón? Sí. O sea, un voto de desayuno de celular. No entiendo. Oh, ya. Van a querer solamente ayunar el desayuno, el celular, dice, ¿no? En la hora del desayuno no uso celular, Señor. No sean chistosos, o sea, yo sé que es voluntario, pero no seas chistoso. Tú no te vas a dar cuenta en realidad ahí si el celular te tiene a ti. Lo mismo pasa con la televisión, lo mismo pasa con una serie de cosas que podrían, entre comillas, ser normales, pero de pronto al final comienzan a desviarnos. Correcto. Y entonces ellos nos tienen a nosotros. Así que Pablo se peló. Le dijo, Señor, yo voy a hacer voto. Yo voy a ir a Siria. Señor, si tú me dejas ir a Siria, Señor, me pelo. Algunos ya están haciendo votos ya al Señor. Ahora, mira lo que dice en Isaías 58, el versículo 6. Si tienes ahí tu Biblia, si usas ahí, o si está atrás, ahí está. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Fíjate cuando tú comienzas a leer en Isaías esta parte del ayuno, porque les está dando duro a los judíos que están diciendo, yo sí ayuno, yo hago voto, pero ¿para qué si Dios no hace nada? Me estoy quedando flaco de tanto ayuno y Dios no hace nada. Y estaban reclamándole al Señor. Y entonces el Señor comienza a hablarle y cuando tú lo leas en tu casa, todo Isaías 58 te va a dar una cachetada ahí sobre el ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esas 4 expresiones nos hablan de ataduras sueltas. Repite conmigo, ataduras sueltas. Entonces, ¿de qué va a beneficiar el ayuno? Cuando yo ayuno, es como una luz, es como una linterna que trae a tu vida luz, te muestra la atadura que tú tienes, pero también te la debilita. ¿Correcto? El ayuno como voto entonces te va a mostrar la atadura,
de tu vida y también la va a debilitar, la va a debilitar. Por ejemplo, no comeré hamburguesas. Si tú eres un hamburguesólogo y sabes que siempre estás ahí, que Kentucky es tu amigo, y todo el tiempo la tía, ¿cómo se llama? Veneno y Anita y no sé qué más, la tía dice que venden ahí por... ¿Dónde es? Blanquita y no sé qué más. Pero te das cuenta que tienes eso, ¿no? La comida. Yo voy a entonces ayunarla, no voy a comer de esto, no voy a consumir de esto, voy a decirlo, una semana sin televisión, por ejemplo. Entonces comenzamos a hacer votos al Señor y Dios se complace con eso. Amén. Y trae entonces la libertad de las ataduras que cada uno de nosotros podemos tener. Amén. Amén. Entonces el ayuno como voto, te voy a repetir para que lo anotes, evidencia la atadura y la debilita. Evidencia la atadura y la debilita. Pero hay algo más que en Isaías 58 también lo dice. No es que compartas tu pan con el hambriento. ¿Cómo es esto? O sea, ese sándwich que te estás dejando de comer, se lo vas a dar a otro. Amén. Es así de simple, es así de simple. Entonces, el segundo tipo de ayuno es el ayuno como modo. Así le he puesto. ¿Cómo es ayuno como modo? El ayuno como modo, por ejemplo, cuando voy de viaje y subo al avión, en el avión te dicen, por favor, pongan su celular modo avión. Que dicho sea de paso, lo mismo te digo en este momento. Por favor, pon tu celular en modo avión. ¿Cuántos obedientes hay esta mañana que pueden sacar sus celulares y ponerlos en modo avión? Y algunos ya lo pusieron. Ahora sí, gloria a Dios, ahora sí te voy a escuchar, dice pastor. Ya puso modo avión. ¿Ok? Entonces en el modo avión se apaga el sonido del celular, se cancela el wifi, así que no te va a entrar mensajitos en este momento y ni siquiera puedes postear nada de lo que está sucediendo aquí. Correcto. En el modo avión entonces se cierra el internet, no puedes captar wifi, hay una serie de cosas que suceden en ese modo avión. Por ejemplo, los adolescentes dicen, yo no estoy flojo, yo estoy en modo ahorro de energía. ¿Qué es lo que quiero decirte entonces? Cuando hablamos de modo, y aún se ha tornado ¿cómo se llama? Un lenguaje, ¿no? Cuando vino el Papa decían, modo Papa, ¿verdad? O sea, todos tomaban las fotos y se ponían. ¿Y modo qué significa? Modo, en otras palabras, es que tú te pongas, ¿verdad?, en la posición en donde varias cosas se van a alinear, ¿correcto? Se van a alinear en torno a una sola cosa en la que tú estás enfocado, ¿correcto? El ayuno en modo entonces es cuando te pones en modo espiritual y todo alrededor está en ese modo espiritual. Por ejemplo, la música que estás escuchando, las palabras que estás hablando, el lugar donde estás, todo eso lo vas a buscar que tener un lugar separado para buscar a Dios. Amén. Este tipo de modo de ayuno es que tú has dicho, por ejemplo, el 29 de mayo, yo me voy a salir y voy a estar solo en un lugar. Voy a hablar de repente con mi tío que va a viajar y me va a dejar su casa. Yo quiero estar allí solo buscando a Dios. Amén. Voy a estar buscando a Dios, voy a poner música de alabanza todo el día, voy a pasar, no voy a comer. Voy a estar atento a la voz de Dios, lo que Él me tenga que decir. Amén. Incluso el día de hoy hasta los empresarios en las conferencias que hay les enseñan a hacer eso. La famosa meditación, le dicen.
que se vayan lejos y que se olviden de la empresa y se olviden de todo y que descansen y que enfoquen y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de separarnos para Dios. Repite conmigo, separarnos para Dios. La Biblia dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las cosas del Espíritu, ¿correcto? Entonces, este ayuno no se hace mientras trabajas, no puede hacerse mientras conduces, no puede hacerse mientras haces las cosas normales de todos los días, ¿correcto? Este tipo de ayuno, entonces, mira lo que dice en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora sí, ¿qué sucede? Estamos en un ayuno. Hemos dicho, este día voy a buscar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que buscar al Señor de diferente manera que el ayuno voto? Que siempre de repente lo hace, dice ya todos los viernes, como en la oficina vamos a ayunar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tú estás haciendo eso. Pero cuando nosotros vamos a buscar de una manera especial a Dios, es porque en realidad hay cosas que no podemos discernir en lo natural. Hay cosas que por más que te sientes y comiences a pensar y agarraste tu Biblia, porque todos los días haces tu devocional, yo lo creo, y entonces estás ahí y estás diciendo, ay Señor, medito, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo. O sea, hay cosas que están en lo espiritual que nosotros no podemos entender, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender las cosas espiritualmente y no las podemos entender por más que lo medites en lo natural. Entonces tenemos que buscar un espacio, una pausa a toda nuestra vida. A veces la pausa viene cuando tú estás en el hospital. Cuando vino se hizo algo el niño, el hijo, y tú estás llorando porque está en coma, y ahí está la pausa. Ahí sí buscas a Dios. Pero Dios te está enseñando el día de hoy que sí hagas una pausa para buscarlo con todo tu corazón. Amén. Busques a Dios con todo tu corazón. Y es allí entonces, porque dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que vamos a tener un discernimiento espiritual mayor. Y vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, Juan, lo leí hace un rato en la alabanza. Juan, el que escribió el Apocalipsis, él estaba en la isla de Patmos. Tú puedes decir, wow, cuando tú lees el Apocalipsis, wow, qué tal revelación, qué habrá sucedido con Juan, para que 24 ancianos que yo fui llevado por el Espíritu, que escribe a las iglesias de Sardia, escribe a tal iglesia de Filadelfia, que no sé cuál. ¿Tú en qué momento con tu ayuno hasta las 6 de la tarde tú crees que el Señor te va a revelar? Nosotros vemos aquí a un Juan que fue llevado a una isla, a un lugar para que Dios le pueda revelar lo espiritual. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, perdón, Apocalipsis, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Dice, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la presencia de la palabra, de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Así Dios te va a hablar. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios clarita? Yo quiero escuchar la voz de Dios clara. Quiero que Dios me diga qué es lo que está pasando, qué desea que yo haga, cuál es el siguiente paso que quiere que yo haga. Pero no lo vamos a hacer con tu ayuno modo voto. ¿Me entienden? Modo avión, no, eso no. Entonces, modo espiritual, ¿correcto? Modo espiritual. El ayuno
como modo entonces es incursionar de tu mundo natural al mundo espiritual. ¿Correcto? De tu mundo natural al mundo espiritual. Eso es lo que uno hace en este tipo de ayuno. Un ejemplo claro, por ejemplo, en la Biblia de esto, es que en una oportunidad, Jonatán, el hijo del rey Saúl, buscó al Señor y dijo: Señor, por favor, guíame. Yo quiero, porque Dios les había dicho que debían de eliminar a los enemigos, a los filisteos, ¿verdad? Y entonces él ora a Dios, Dios le da la palabra, él le dice: ¿sabe qué? Señor, confírmame de esta manera. Si yo voy, porque los filisteos estaban arriba en una montaña, si yo voy subiendo y los filisteos me dicen: ven, sube acá, te vamos a sacar la mugre acá, sube. Si me dicen eso, entonces será que tú me vas a dar la victoria, Señor. Así le dice. Si no me dicen eso, Señor, si me dicen váyanse en paz y no sé qué, no sé cuánto, eso quiere decir que vamos a perder, Señor. Entonces termina la oración, Dios le confirma esto y entonces le dice a su paje de armas, al que le ayuda, a su ayudante, a su Sancho Panza, le dice: oye, vamos a pelear los dos contra ellos. Los dos contra todo el ejército. Entonces, yo no me imagino, estaría orinándome si fuera su paje de armas, ¿no? ¿Qué? Sí, o sea, mira, vamos ahí debajo de ese cerrito. Tú sabes que ya están todos los filisteos. Yo le he dicho: mira, Dios me va a confirmar. Si ellos me dicen: ven para acá, te voy a matar, ven para acá. Si me amenazan eso, el Señor nos va a entregar en nuestra mano. ¿What? Había orado, buscado a Dios. Y entonces el paje de armas dijo: ya, está bien, ¿no? Mira, 1 Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos, o sea, igualito. ¿Me entiendes? Dios está con nosotros. La historia es tremenda, porque estos dos hombres van, los amenazan y dicen: ¿ves? Dios está con nosotros. O sea, en la amenaza, ¿no? Ve, aquí te vamos a matar, que no sé cuánto. Y, ya ves, Dios está con nosotros, vamos. Y comienzan a subir, dice que con manos y pies, dice así, comienzan a subir. Porque confiaban que Dios estaba con ellos. Y mientras subían, ¡plá! Cachetada, no sé, cuchillo, ¡plá! Iba matando. Y dice que su paje de armas iba rematando a la gente. Entonces Jonatán le daba, bla, lo dejaba medio muerto y el otro muerto completo. Sí, bla, bla. Los dos. Entonces cuando comenzaron a ver que caían los enemigos, Saúl, que estaba durmiendo: oye, al rey, mira, nuestros enemigos están cayendo. Oye, ¿quién ha salido de acá? Comienza a preguntar Saúl. ¿Quién de nuestro ejército ya no está? Un inventario, pregunten o no sé cómo. Comienzan a preguntar: ¿quién está? Jonatán no está y su paje de armas tampoco está. Los dos. Sí, vamos todos. Y comienzan a irse todo el ejército allá. Y entonces, como estaban viendo que estaban ganando la batalla, Saúl se le ocurre algo genial, dice él, ¿no? Nadie va a probar alimento. Todos se quedarán sin comer hasta que derrotemos a todos estos incircuncisos filisteos. Todos sin comer. ¿Te imaginas todos sin comer en medio de una batalla? O sea, puedes comenzar, sí, pero la mitad. Y al final, ¿quién va a perder? ¿Quién va a perder? Entonces, como Jonatán había ido adelante, Jonatán no se dio cuenta de esto. Y dice que mientras avanzaban llegaron a un lugar que había miel riquísima. Y estaba ahí Jonatán. Y dijo: wow, esto está exquisito, tengo un hambre. Yo estoy como que ya somnoliento, no puedo. Lo máximo. Wow, dice que recuperó fuerzas. Y siguió ya, otra vez, 2 horas más. ¿Qué quiero decir con esto?
El ayuno que decretó Saúl no fue guiado por Dios. Al final, cuando lo iba a matar, porque dijeron, ya, ¿quién ha comido? Su hijo. Ya, tiene que morir. Vamos a matarlo, denle vuelta. Todo el pueblo saltó y dijo, oye, pero si por Jonatán hemos vencido, por él y por Sancho Panza, hemos vencido. ¿Cómo es posible que lo quieran matar? Estaba loco Saúl, haciendo cosas sin la guía de Dios. Dios no le había dicho que hiciera esas cosas, pero a Jonatán Dios sí le había confirmado. Amén. ¿Sabes qué significa? Cuando nosotros estamos peleando las batallas en la vida y de pronto hacemos cosas porque creemos que esto es lo más santificado, esto es lo mejor, pero no somos guiados por Dios. Por eso el ayuno, hermanos. Por eso el ayuno en el que tú digas, voy a buscar, Señor, tu rostro, quiero escuchar tu voz, quiero que me reveles, Señor, aquello que me está atando, Señor bendito. Oro, Señor, y estás todo el día buscando a Dios en oración, leyendo la palabra. Amén. Hasta que Dios comienza a revelarte, orando en lenguas, buscando en lo espiritual a Dios. Y se va a alinear lo espiritual al espiritual. Y entonces es como que esto de aquí es el mundo natural y de aquí para allá es el mundo espiritual. Entonces yo estoy aquí orando, Señor, en mi tiempo de ayuno, buscando a Dios. Y entonces separo ese tiempo y entro en el área espiritual. Y Dios te revela quién te está atando, qué demonio, cómo lo tienes que hacer. Y estando en este lugar, en el día de tu ayuno, tú puedes decir, en el nombre de Jesús, demonio de adulterio, te echo fuera de mi familia y de mi vida. ¿Me entienden? Guiado por Dios. Y ese es el punto cuando nosotros hacemos las cosas solamente en lo natural. Entonces Jonatán hizo las cosas confirmadas por Dios. Dios quiere confirmar muchas cosas que quieres que hagas tú. Dios quiere abrirte los ojos espirituales. Si me puede ayudar a la alabanza, por favor. Quiero preguntarte, de pronto tienes un familiar, un hijo, no sé, encadenado en algo. Tú dices, nunca sale, no puede salir de esto, o yo mismo no puedo salir de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos a buscar a Dios. Amén. Vamos a declarar un ayuno y vamos a estar atentos a su voz, porque su voz va a ser así como Juan en el Apocalipsis: escuché su voz como trompeta. Y Dios te va a hablar claramente. Y tú mismo vas a pelear por tus hijos. Tú mismo vas a pelear, porque tu batalla no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado armas poderosas en lo espiritual para la destrucción de esas fortalezas que el diablo ha hecho en nuestras vidas. Amén. A veces perdemos nuestras armas porque nos domina más la carne, claro. Queremos más el pancito a las 6 de la tarde que la voz de Dios en ese día. ¿Me dejo entender? Dios desea que cada uno de nosotros podamos separarnos para Dios y podamos hacer ayunos de voto y ayunos como modo, pero hacerlos bien. Amén. No solo dejes de comer y sigas trabajando como si nada, sin buscar a Dios, sin escuchar su voz, sin que Dios te revele qué tienes que hacer, porque sería en vano, sería dieta, sería cualquier cosa. Amén. Vamos a pelear las batallas espiritualmente. No les peleemos en lo natural. Esto no es solamente porque le grites a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, ¿cómo es posible? Estoy harto, que no sé cuánto de ti, con lo mismo, etcétera, etcétera. Sí,
Pero vamos a pelear espiritualmente. No digo que no lo hagas o que no llames la atención, hazlo. Pero si lo haces guiado por Dios va a ser diferente. Amén. Hay muchas batallas que estamos peleando cada uno de nosotros, pero no las estamos ganando. No las estamos ganando. Dios quiere su iglesia victoriosa. Mira lo que dice la Biblia, y hemos estado en unas conferencias en estos días. La Biblia dice: los que han nacido de Dios vencen al mundo. Confiado en Dios, dice que el que ha nacido de Dios, tus manos estaré. Si tú has nacido de Dios, si tú has entregado tu vida a Cristo, entonces lo normal es que venzas, o sea, que seas victorioso. La Biblia dice eso. Si no eres victorioso, si no estás viviendo victorias, algo está sucediendo. Y la Biblia también nos revela que hay batallas, pero las estamos peleando en lo natural. Crees que no consigues trabajo porque avanzas en lo natural. Sigues avanzando en lo natural, aún si estás pasando una enfermedad, sigues avanzando en lo natural. Pero Dios te quiere revelar y darte la victoria. Amén. Vas a ganar en lo espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. El ayuno expone tus ataduras, las debilita, te da libertad por la ayuda del Espíritu Santo. Y el ayuno como modo entonces es una incursión al mundo espiritual, y pelear espiritualmente y vencer tus batallas espiritualmente. No sé cómo has estado viviendo tu vida, pero Dios desea en esta mañana que tú te separes para Él. Bendito Dios, pido esta mañana, Señor, que toques la vida de cada uno de mis hermanos. Y te pido, bendito Dios, que nos despiertes, Padre Santo, a este mundo espiritual, Señor, a poder nosotros, Señor, separar un tiempo para buscar tu rostro, sea como voto, sea como modo, Señor, pero que la iglesia tenga, Señor, este hábito, que pueda vencer sus batallas, Señor bendito, y podamos glorificar tu nombre todos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.